buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. En la tarde de hoy vamos a analizar una situación bien precaria en el Oriente Medio que nos puede quizás, tal vez, y esperemos que no, envolvernos en una guerra. La situación de Siria cada día se complica más. Ya, como ustedes saben, ha habido movimiento de tropas, hasta de misiles hacia la frontera de Siria por Turquía. Después de ese derribo del avión, pues se han puesto las cosas un poco más complicadas. Y sin lugar a duda también ahora pues Siria, para demostrar cierta fuerza, está moviendo también por lo menos la parte blindada, los tanques y sus tropas hacia su frontera con Turquía. Esperemos que Dios y la sabiduría pues evite que suceda algún incidente, que nos veamos envueltos en una guerra. Y para eso tenemos a una persona, un experto en esta región del Oriente Medio, también capellán musulmán, que es la región islámica, juega un papel muy importante en todos estos movimientos, y me refiero al doctor Wilfredo Am Ruiz. Ya estuvo aquí en este canal, pero es una persona bien conocida como analista de esta región en todos los medios de difusión, no solamente radiales, sino televisivos, a nivel local y a nivel nacional e internacional. Y he tenido la posibilidad de tenerlo hoy aquí. Te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de tenerte. Para mí un placer, Luis. Y vamos a analizar esta situación, que yo creo que es bien seria. Si nos alcanza el tiempo, pues también tocar un poco a Egipto, ¿no? Siria, que se ha complicado la situación y va subiendo, escalando esta tensión. ¿Cómo se puede resolver este problema? Y en realidad, ¿quiénes están influyendo de cierta manera a que esto se complique? Bueno, vamos a empezar por la última pregunta, Luis. Los actores principales son las potencias del mundo identificadas con, o las que son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque como bien has presentado la situación, Luis, es una situación que está en riesgo de convertirse en un conflicto internacional. Ahora mismo es una abierta guerra civil, algunas personas no quieren, o analistas no quieren admitirlo, pero en un conflicto longevo que ya lleva más de un año, que han perdido la vida entre 15 y 20 mil personas, increíble, donde ha habido desplazados, más de 100 o 200.000 desplazados, donde ya ha habido incluso incidentes bélicos envolviendo tropas de otros países, como fue el derribo del avión que describiste al inicio del programa. Definitivamente está corriendo un riesgo latente de que en cualquier momento se convierta en un conflicto internacional. Y los actores detrás de ello, los más proactivos, son del lado de la oposición siria, Europa Occidental, Estados Unidos y los países del Golfo, incluyendo también o también hay que añadir a Turquía, que es uno de los que compone la Alianza de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, y esos son los actores que están detrás de la oposición y de alguna manera les apoyan, algunos financieramente, algunos con logística e inteligencia militar, y algunos, aunque ninguno ha sido declarado abiertamente, le ayuda con equipo militar a la oposición. Bueno, Rusia, sin lugar a dudas, ha suministrado al gobierno de Assad. Del lado del gobierno de Assad. Y Estados Unidos ha dicho que también, de cierta manera, el CIA ha participado. Claro. También, no sé si solamente en inteligencia, pero también en... Claro, no van a admitir que están dándole armas porque estarían cualquier país violando tratados internacionales. Exacto. Pero obviamente la oposición está en una abierta lucha armada con las fuerzas gubernamentales y de algún lugar están sacando las armas. Así que definitivamente, más proactivamente se entiende que el vehículo de la Europa Occidental, Estados Unidos, de suplir equipo militar bélico, es a través de los países del Golfo, que más abiertamente se envuelven en Saudi Arabia, Qatar, Bahrein puede ser que esté envuelto. Y la situación se complica porque del lado del gobierno están potencias poderosísimas dándoles sostenimiento. Está este cordón umbilical que le ayuda a sostenerse a un gobierno que está enfrentando unas sanciones muy fuertes de parte del mundo occidental y de otros países de la región, árabes de la región. Así que, ¿cómo se sostiene una Siria cuando tiene bloqueo y
sistematizado del Occidente y de los países árabes, pues con esta línea de suplido tanto financiero, de equipo militar y de logística militar que le provee específicamente Rusia. Otra ficha del tranque, pero ya más en el plano político y diplomático, es China, que ha estado bloqueando cualquier intento que haya habido de la comunidad internacional de imponerle algún tipo de sanciones ya mundiales a Siria. Así que en realidad hay fichas del tranque, Rusia y China, de parte de Siria, que no dejan fluir que el conflicto, que la presión a Siria política llegue a otro nivel. Irán también Irán está es jugando un papel. El actor detrás del escenario, que sabemos que se sabe que le da inteligencia militar y hasta equipo militar a Siria históricamente, y también en ocasiones se ha inmiscuido a Siria como que le suple también inteligencia militar y equipo militar a Hezbollah, que es un cuerpo armado no reconocido oficialmente, gubernamentalmente en el Líbano, pero que siempre ha tenido al vilo la seguridad del Estado de Israel. Yo sé que se está haciendo esfuerzos para hacer reuniones, para buscar algo que evite ese conflicto, porque ellos temen, y con mucha seguridad, de eso estoy seguro yo también, es de que otros países vayan a entrar en este conflicto que pueda provocar una cosa mucho más seria, que pueda impactar. Y en unos momentos difíciles como está la economía, puede impactar la economía, porque si hay un enfrentamiento donde entren más países, y quiero mencionar Israel, Irán y toda esta situación, pues el problema del petróleo va a crear una crisis enorme que pudieran muchas naciones europeas en específico, pero también nosotros aquí en Estados Unidos, ser afectados, que se envuelvan para evitar que eso no suceda y hagan algo como se hace aquí, de la medicina preventiva, ¿no? Para evitar ataque preventivo. ¿Crees tú que eso pueda pasar y que Estados Unidos juegue un rol mucho más importante que el que está jugando en estos momentos? Podría, pero hay dos factores, Luis, que en realidad ponen un detente a Estados Unidos. Uno de ellos es la proximidad de las elecciones presidenciales, donde el presidente, manteniendo el status quo de política internacional, está apostando que eso le garantizará su reelección. Así que alterar el status quo podría significar incertidumbre ante lo que enfrenta. Hasta ahora las encuestas tienen al presidente delante y él no quiere alterar eso. Aparte del otro factor que le tenemos que añadir es la crisis fiscal, financiera que viven Europa Occidental y el mismo Estados Unidos. Las guerras son costosísimas. Pero lo que es criminal es que se siga masacrando un pueblo. Estás hablando de 15 a 20 mil seres humanos. Y lo que pasa es que no va a haber voluntad también de la comunidad internacional, a menos que esté al vilo una masacre de orden mayor, y no es por minimizar la presente masacre, ¿verdad? La comunidad internacional, especialmente Europa, funciona distinto a las acciones militares que ha tomado, por ejemplo, Israel o Estados Unidos, cuando ve su seguridad nacional que está afectada, ¿verdad? Estados Unidos está un poco más inclinado, y Israel muy inclinado, a tomar acciones unilaterales respecto a la defensa de su país, ¿verdad? Un ejemplo es los bombardeos en Yemen, aunque no, me estoy saliendo del tema, pero en Yemen no ha habido ningún permiso, ningún vehículo internacional que le diga a Estados Unidos, tú puedes ir y volar aviones no tripulados sobre Yemen y bombardear. Así que hay más inclinación de esos países, de Estados Unidos e Israel, de hacer ese tipo de acercamientos bélicos que de la comunidad europea. La comunidad europea es un poco más, espera más el aval de la comunidad internacional para envolverse en este tipo de conflictos, como lo esperó en el caso de Libia para envolverse. ¿Están identificados, como en el caso de Libia que mencionaste ahora, la oposición? ¿Quiénes son en realidad esa oposición? ¿Son los militares que desertaron de Assad, los que están, los líderes? ¿Son otros grupos que desconocemos que pudiera estar envuelto Al Qaeda? ¿Con quién están trabajando estos países para tener la seguridad que no nos vaya a pasar algo, como hemos visto quizás en otras áreas que se han ido un poco fuera de control, que vamos a hablar un poco quizás tal vez de que no se imaginaban a lo mejor que la hermandad musulmana iba a controlar esta situación en Egipto? Pues mira,
La oposición no está unida, así que es magnífica pregunta, Luis. No podemos decir la oposición consiste de y describirla, porque hay elementos que han estado siempre en Siria, no han salido de Siria, que han iniciado este movimiento de pueblo, que era el que se estaba lanzando a las calles, que se inició como un movimiento civil desarmado y que provocó las reacciones violentas del gobierno, suprimiéndolo, y ahí se empezó a generar una lucha armada dentro del país de esos sectores. Hay unos sectores de los exiliados, así que en los países donde hay dictaduras longevas, como esta dictadura de Siria, que es la dictadura de la dinastía de Al-Assad, porque primero estuvo su padre, que era un cruento líder, responsable de masacres de decenas de miles de sirios también, y obviamente maestro y padre de Bashar al-Assad. Ese tipo de oposición del exilio también está sosteniendo financieramente, porque son gente empresario, son gente que está en Europa, en Estados Unidos, y están organizados en dos áreas. Primero, dándole apoyo financiero a algunos sectores de la oposición y también dentro de sus respectivos países moviendo las fichas políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento fuerte de sirios en el exilio que se acercan y hacen cabildeo en el Congreso para que Estados Unidos mantenga estas posiciones, no pierda el ojo de lo que está pasando en Siria y mantenga este interés, mantenga el Departamento de Estado activo, como está Hillary Clinton. Precisamente en unas horas Hillary Clinton está reuniéndose con Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, un poco preparándose para la reunión este próximo sábado, donde van a participar los miembros del Consejo de Seguridad y otros países con interés en la región, tratando de buscar soluciones políticas aún a la situación siria. Así que hay mucha actividad desde el aspecto político de la que es responsable la oposición y también en la línea del conflicto militar. No sabemos, siempre hay ese grado de incertidumbre, Luis, quién vendrá al poder, porque en río revuelto siempre llegan sectores indeseables que dicen, espérate, yo quiero, ahora es mi oportunidad, no hay seguridad en el país, es más fácil infiltrarme y hacer lo que quiero hacer. Pero lo que quiero definir es que esto no es un problema, porque siempre cuando hay un conflicto en esta región se habla de extremistas musulmanes o de otro tipo de movimiento, no una insurrección de tratar de acabar con una dinastía dictatorial que está maltratando a su pueblo. Es decir, que aquí no se puede, porque todos vemos conspiraciones en todas partes. Sí. Y yo lo que quiero es precisamente ser diferente. ¿Crees o tú crees que quizás tal vez hay movimientos extremistas islámicos detrás de todo esto para ellos poderse nutrir para su causa, aunque le haga daño al mundo islámico? Yo creo que más que extremistas islámicos, sí se puede identificar alguna diferencia sectaria. Quienes gobiernan en el país... Tribal, estás hablando de... son los alawítas, que son una secta religiosa, no una secta, una denominación religiosa que se desprende del chiismo, son minoría en Siria, pero cuando los franceses se fueron, dejaron a esta minoría gobernando y es la minoría a la que pertenece la familia de Al-Assad, y ellos se han encargado de que el dominio y control de los sectores políticos y todas las agencias gubernamentales y del aparato de defensa y seguridad del país esté en manos de esa minoría alawita. Se puede identificar que la gran mayoría de la oposición, aunque hay de otras denominaciones también, son suní. Quiere decir que hay un como parecido en Irak, chiita contra sunita. Porque los kurdos son menos todavía, pero... se puede identificar por lo menos esta denominación de los chiitas, que son los alawitas, que son los que controlan exclusivamente el gobierno, con la mayoría suní del país que está enfrentándolo. No se puede delinear de que esto es un conflicto sectario únicamente porque está el elemento político de sacar el dictador. Claro. Pero juega un papel importante. Juega un papel muy importante. O sea, que eso podemos también vislumbrar quizás en un futuro en Irak, porque
están los suníes y los chiitas, y los chiitas son la mayoría. En este caso es la mayoría, aquí es diferente, pero los sunitas se ven, pues de cierta manera, relegados. Claro. En el caso de Irak fue que los suníes eran los que gobernaban, a pesar de ser minoría, y de repente todas las agencias del gobierno las están controlando los chiíes, y ellos, luego de tantas decenas de años de estar en el poder, controlando agencias, están sin nada. ¿Verdad? Por eso digo que quizás tal vez lo que estamos viendo es eso, no quizás tal vez... Es una parte de este juego de ajedrez lo que está pasando. Definitivamente no se puede dejar a un lado que... Y eso también propicia, Luis, que los alagüitas, quizás que estén menos inclinados los directores del gobierno a abandonar el gobierno y desertar de sus posiciones políticas porque no tienen a dónde ir. No es lo mismo si fuera un gobierno compuesto por una diversidad religiosa, pues uno se va y busca apoyo, busca que lo acojan en la oposición, pero los alagüitas que se vayan del gobierno, los suníes no lo van a querer a su lado, ¿verdad? Así que por eso... No, bueno, tienen países cerca que lo pueden recibir, ¿no? Claro, pero por lo menos la oposición, irse del otro bando y tener futuro en tu país, es muy poco, se vislumbra muy poco que suceda. Pero bueno, es algo que quiero quizás que... ¿Qué por ciento tú dirías que quizás sea más esto que la conspiración que tenemos nosotros, que es un movimiento islámico que lo que está tratando de controlar para eliminar Israel? No, yo creo que estamos... No hay nada de eso. La inestabilidad que existe en Siria obviamente afecta la seguridad de Israel, pero lo que está detrás de todo esto... también está el elemento de las guerras proxy que están peleando los países a través de este conflicto sobre la influencia de quién quedará Siria una vez cambie el gobierno. ¿Va a quedar sobre la influencia occidental y de Estados Unidos o Rusia va a tener y quererse asegurar de esa influencia que tiene sobre esa región que es la más significativa en el Medio Oriente, donde incluso le significa a Rusia aspectos estratégicos militares, porque el único puerto que utiliza Rusia de acceso al mar Mediterráneo está en el puerto de Tartus, en Siria. Así que vemos que está esos otro elemento que juega en este juego de ajedrez, las diferencias sectarias, el factor de liberar el país de un dictador y los intereses internacionales de las potencias que tienen en Siria. No hay duda ninguna de que esta área está bien convulsionada. Sí. No solamente ahora en Siria, es la tensión que existe entre Israel e Irán, que es una situación bien seria. Y ahora este nuevo que se ha creado, que en realidad es un poco amorfo, porque aunque fue elegido por el pueblo, pero vemos que hay una lucha también de poderes dentro, y me hablo de Egipto, que es el país más grande que existe, es Egipto, que mantenía, cuando estaba la dictadura militar de Mubarak, existía por lo menos un entendimiento con Israel. Ahora que fue elegido un presidente que representa a la hermandad musulmana, que ahí hay una preocupación por Occidente, porque muchos dicen que la hermandad musulmana ha cambiado, otros dicen que no ha cambiado, sino lo que se ha puesto un nuevo maquillaje para poder obtener el control del país, y por supuesto todos hablan de que es la desaparición de Israel. Háblame sobre esta situación de este nuevo presidente, que es un presidente que no tiene quizás los poderes que puedan tener otros presidentes. O ninguno hasta ahora. O ninguno hasta ahora. ¿Cómo puede Egipto ser un instrumento de buscar quizás un balance, para buscar tranquilidad, y quizás no se convierta quizás a lo mejor en un mecanismo que lo que puede catapultar es una reacción violenta y se pueda desbaratar el Oriente Medio? Bueno, yo creo que Egipto ha apostado por la estabilidad. La prueba de ello... Cuando habla de Egipto, ¿habla de los militares? Bueno, habla del pueblo egipcio. Del pueblo. Porque acabamos de ver una nación que en sus 7000 años de historia que conocemos y documentamos, no ha tenido la oportunidad de escoger a su líder. Y por primera vez en el siglo XXI estamos viviendo un hecho histórico. El pueblo de Egipto se ha lanzado a las urnas, luego de obviamente unas revoluciones, sangre derramada por su pueblo, pero pudo de una manera civilizada, ordenada,
sin una guerra civil de por medio, ir a las urnas, participar masivamente e ir a unos procesos eleccionarios que le dirigieron a escoger a Mohamed Mursi, que es el nuevo presidente, que era un líder representando el movimiento de la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana gozó... Para empezar, Luis, tenemos que decir que estos dos candidatos, Mohamed Mursi y Ahmed Shafiq, que era un ex general de la Fuerza Aérea y ex primer ministro nombrado por Mubarak, ninguno de los dos representaba la mayoría del pueblo egipcio. Eso es uno de los problemas que está sobre el tapete. ¿Por qué? Porque en la ronda previa, Mohamed Mursi y Shafiq ambos sacaron un 20 y pico %. O sea que hay más de un 50% de la población egipcia que en la primera ronda no votó por ellos. Así que no se sienten identificados con ninguno de esos dos líderes. Cuando van a la última... Pero eso pasa en todas partes del mundo cuando hay muchos candidatos. Cuando uno coge el menos malo. Cuando hay muchos candidatos también. También. Pero entonces en esta segunda ronda, el pueblo egipcio yo creo que lo que tuvo ante sí fue, dejamos a Ahmed Shafiq, que quizás represente alguna estabilidad para los sectores comerciales, los empresariales, de algunas minorías religiosas, pero que a la vez representan continuismo de Hosni Mubarak, y la gente apostó, no por una brecha muy grande, porque fue una elección de un 52% favoreciendo a Mohamed Mursi y 48% a Shafiq, pero favorecieron, yo creo que apostaron por no darle ya continuidad a que militares o exmilitares le siguieran gobernando, y querían un verdadero cambio. Queda sobre el tapete, ¿quién es esta Hermandad Musulmana? ¿Por qué goza de apoyo popular? Pues mira, goza de apoyo popular porque no tan solo porque tiene la base de su filosofía de gobierno y plataformas de gobierno vienen del Islam, de la religión, sin que esto signifique que favorecen gobiernos teocráticos, porque no hay líderes religiosos en el liderazgo del movimiento de la Hermandad Musulmana, son civiles, ingenieros, doctores, los que hacen este movimiento, pero esto logró ese apoyo popular atendiendo vacíos de servicio del gobierno, donde no había clínicas de salud, donde no habían bibliotecas, donde no habían escuelas. La Hermandad Musulmana se fue y atendió la salud, la educación, la seguridad de muchos sitios en Egipto. Y eso durante las decenas de años que estuvo operando en la base, le ganó una base. Eso pasa con Hezbollah y pasa en Palestina, que también se ocuparon de la parte de esa asistencia social, pero sin embargo no abandonaron la otra, la militar. Pero, y en lo que hablo yo de la Hermandad Musulmana, a lo mejor, porque por lo menos el mensaje contra Israel es fuerte. Sí, pero... Sigue siendo fuerte, ¿no? Sí, pero progresivamente y no en los últimos años, en el último año, a raíz del proceso eleccionario, la Hermandad Musulmana se fue moviendo al centro, saliendo de unos líderes más ortodoxos, menos tolerantes a la diversidad religiosa, menos tolerantes a la existencia del Estado de Israel, siendo vecino de ellos, a un liderazgo más abierto y tolerante a la diversidad religiosa. Más moderno, ¿no? Más a tono con la realidad de que le puede significar vivir en paz, ¿verdad? Vamos a ver diferencias en el trato del nuevo gobierno egipcio con Israel, pero ya Mohamed Mursi ha sido muy claro de que respetará los tratados internacionales. Así que quizás no veamos la comunicación extrema y continua que tenían y cooperación constante que tenía el gobierno de Israel, de Hosni Mubarak, pero sí, algo va a estar claro: el gobierno egipcio o el pueblo egipcio y el nuevo gobierno de Mohamed Mursi sabe que no puede darse el lujo de hacer gobierno con la potencialidad de un conflicto militar con Israel. Pero así que va a respetar... Pero es que él no tiene ni la facultad para poder utilizar a los militares. Magnífico factor, porque ahora mismo acaban de elegir... por eso es que la prioridad de este gobierno va a ser hacer gobierno, nacer como gobierno. Esto es una democracia en pañales. Tenemos un presidente fue electo un presidente cuyas facultades presidenciales no han sido definidas constitucionalmente, porque la Constitución se está
forjando mientras tú y yo estamos hablando, está preparándose. Tenemos unos militares que están muy celosos con no dejar no dejar el poder político, ¿verdad? No solo encargarse de la seguridad nacional, que es lo que es innato a ellos. Siguen controlando el país. Claro, y se aprovecharon de la disolución del Parlamento por parte del tribunal egipcio para ellos abrogarse los poderes parlamentarios y legislativos del país, que es un poder grandísimo, el tú legislar en un país, y también el poder de asignar presupuestos. Entonces, ¿cómo puede el presidente decir de que él va a respetar todos los tratados y que va con el surgimiento de una nueva democracia? Que yo hasta qué punto pienso qué democracia estamos hablando, porque depende de los lugares la democracia tiene que caracterizarse de acuerdo a sus pueblos. Y si no está acostumbrado a vivir en democracia, no creo que pueda tener una democracia. Pero bueno, ¿cómo lo puede hacer sin poder? Precisamente buscando poder. ¿Y cómo busca poder? Aunando otros sectores que hasta los que no le favorecieron, y ha hecho unas movidas políticas. En esta misma semana, por ejemplo, afirmó su voluntad de nombrar 2 vicepresidentes, uno va a ser un cristiano y otro va a ser una mujer. Está buscando aunar sectores, porque yo creo que la misión de Mursi ahora es alinear la sociedad civil, para decirle, sociedad civil, yo les represento, y nuestro verdadero enemigo en forjar este gobierno es que los militares no quieren ceder de una vez el poder. Así que hagamos frente común, vamos a sacar los militares del poder político lo más que podamos, y yo me comprometo con un gobierno de diversidad donde van a tener participación más sectores. Está tratando de hacer este frente común. Yo no tengo duda, Wilfredo, que ese debe ser las metas. Pero la realidad, porque uno tiene que ser realista, están las condiciones allí preparadas para que pueda lograr eso, cuando la Corte Suprema, igual que los militares, fueron puestos ahí de dedo por el Mubarak. O sea, ¿cómo puede él? Tomaría un tiempo muy largo. ¿Y qué pasa en el in-between, como dirían los americanos? Yo creo que en la medida que siga la voluntad popular aunada, como la que inició el movimiento de derrocar a Hosni Mubarak, que era una voluntad popular no era la hermandad musulmana, era el país unido. En la medida que siga un frente común contra los militares y su acceso al poder político, yo creo que los militares progresivamente se pueden ir buscando. ¿Tú crees que ese movimiento fue espontáneo o no creado? ¿Crees que fue espontáneo o no creado? Tiene elementos de todo. Sería inocente pensar que no habían elementos de inteligencia auspiciando esto, ¿verdad? Esto es un tema fascinante y se me acabó el tiempo y hubiera seguido, porque de verdad que es fascinante, porque adquiere un conocimiento que uno no lo tiene. Yo creo que por eso estos programas son importantes y necesarios. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo aquí. A ustedes los espero el próximo domingo, a esta misma hora, con otro programa. Estoy seguro, va a ser de su agrado. Muy buenas tardes.